Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador en este miércoles 8 de enero del 2025. Soy Ruth del Salto y vamos a empezar con la información que tiene que ver con mi país, Ecuador, con lo que tiene que ver con la región también. Daniel Noboa, el presidente de los ecuatorianos, ha encargado la presidencia a Cynthia Gelibert desde el 9 al 12 de enero. Noboa ha decidido encargar la presidencia argumentando que se va a ausentar temporalmente por fuerza mayor. Hay un decreto ejecutivo firmado por el presidente que menciona que es necesario diferenciar los periodos en los que ejerce como presidente y los momentos en los que realice actividades proselitistas. Noboa entonces va a dejar en la presidencia a Cynthia Gelibert, a quien nombró vicepresidenta en medio de la disputa con Verónica Abad, elegida constitucionalmente como vicepresidenta del Ecuador. Bienvenidos todos, vamos a revisar este y otros temas de interés. Empezamos. El ministro de Defensa de los ecuatorianos, Giancarlo Loffredo, ha ofrecido disculpas a familiares de los 4 niños de Guayaquil. El funcionario compareció en cadena nacional, ha estado rodeado por militares, en donde aludió a la sentencia de la jueza Tanya Loor, quien el 24 de diciembre pasado declaró la desaparición forzada de los 4 menores de los que no había rastro tras un operativo militar. El ministro Loffredo ha rechazado que la jueza, quien obligó a su cartera a ofrecer disculpas por esta causa, haya declarado la existencia de una desaparición forzada. No le gusta este término, a pesar de que no tenía capacidad ni facultad legal alguna para hacerlo, ha dicho. ¿Cuáles han sido las circunstancias que se han dado? ¿Cuál es el contexto de la noticia? Las circunstancias de la muerte de estos hermanos, Ismael y Josué Arroyo Bustos, de 15 y 14 años, Steven Gerald Medina Lajones, de 11, Neremías Saúl Arboleda, de 15, sugieren graves violaciones a los derechos humanos, así subraya el abogado de las familias. Los 4 niños, este caso conocido como los 4 de las Malvinas, aprendidos estos niños la noche del 8 de diciembre del 2024 durante un operativo militar cerca de su casa en el sur de Guayaquil, el puerto principal. Sus cuerpos finalmente se hallaron incinerados semanas después en una zona agreste de Taura el 24 de diciembre. Esto ha dicho el ministro Loffredo. Estoy aquí para decirles a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven, siento mucho lo acontecido. Jamás se podrá entender lo que ustedes están viviendo, pero no solo ustedes, la sociedad entera que ha visto el horror, el terror y la máxima degradación posible en este caso. Hechos así no deben repetirse. Lo lamento, mis más sentidas disculpas. Como ministro de Defensa Nacional, dejo en claro que no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada. Cierto, cierto. Nadie puede entender lo que ha sucedido, este dolor que tienen estas familias en Guayaquil. Era víspera de la Navidad, cuando todavía no se sabía el paradero de estos 4 niños que salieron de su casa, jugaron fútbol, luego fueron aprehendidos en un operativo militar, supuestamente porque, según versiones del gobierno, estaban robando a una señora, los llevaron, no se supo más de ellos, los dejaron abandonados, desnudos, según algunas versiones periodísticas también y de los familiares de las víctimas. Después de eso, el objetivo es que aparecieron los restos de estos 4 niños, porque estamos hablando de 11 años a 16 años, adolescentes, en un lugar cerca de la base de Taura. ¿Qué pasó en ese intervalo? No se sabe todavía. Ha ofrecido disculpas el ministro. En este Club de Prensa de Ecuador voy a dar la bienvenida a Alfonso Albán. Él es editor de Diario Expreso en Ecuador. Alfonso, bienvenido. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Gracias, buen día. Gracias por estar aquí. También Jefferson Sanguña, periodista ecuatoriano. Jefferson, un gusto tenerte en el canal de las Américas NTN 24.
Hola Ruth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia y también a Alfonso. Gracias a los dos por estar en este programa. Y como lo decía, una situación nada fácil para el Ecuador entero, lo que sucedió. El hecho de estas disculpas que han sido presentadas por el ministro Lofredo. ¿Cómo cayó esto, Alfonso? Voy a empezar contigo esta intervención, después darle la palabra a Jeff Sanguña, que ha sido bastante crítico en redes sociales con respecto a esta indolencia, si se puede, o si se permite el término, de lo que ha sucedido con estas familias en Guayaquil. Alfonso, ¿cómo recibió el Ecuador estas disculpas después de que hubo ciertas contradicciones en medio de toda la investigación, hasta que se supo la verdad, hasta que se conoció o trascendió un video en el que se veía un operativo militar? No es que supuestamente personas disfrazadas de militar, no, como fue la primera versión. Eran militares quienes tomaron a estos niños y luego de eso la noticia, los restos fueron encontrados en un lugar cerca de Taura. Adelante, Alfonso. Bueno, yo creo que esta intervención del ministro Lofredo hay que calificarla en partes, ¿no? Una es las disculpas, que es un espacio mínimo de toda la intervención, y lo otro, y el resto, ¿no? La primera parte, que fue algo casi como develar un poco el espíritu del cuerpo, que están en este momento dando a entender que tienen en torno a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la última parte, que es la clarísima amenaza, porque esa es la palabra correcta, una amenaza que le lanzan a la jueza Loro, ¿no? Y de intermedio de ella, creo yo, a toda la función judicial, ¿no? ¿Cómo ha sido recibido? Pues no de muy buenas maneras, ¿no? Ya ha habido algunas reacciones de la Asamblea, que también ha sido aludida o mencionada por el ministro en sus disculpas o en su intervención, de la Asociación de Ecuatoriana de Magistrados y de Jueces, que también ha reaccionado, la misma Corte Nacional de Justicia también ha salido a reaccionar. Y lo cual, lo que más ha llamado la atención es la última parte, ¿no? Esta clarísima amenaza que lanza el ministro Lofredo en cadena nacional a una jueza, ¿no? Yo creo que eso es, más allá de las disculpas, que evidentemente es una parte importante de su intervención, pero no deja de destacar o de resaltar esta amenaza a la jueza, ¿no? Creo que nunca habíamos visto a un ministro de Estado en cadena nacional dirigirse al país y lanzar este tipo de palabras a una magistrada, a una jueza del país. Yo creo que hay que dimensionarlo en todo ese contexto, ¿no? En todo ese contexto, dimensionar la importancia de las palabras del ministro en esta cadena nacional. Jeff, ¿cuáles son los siguientes pasos de la defensa de las familias en el caso de los 4 niños asesinados? Bueno, hoy por hoy es clara, ¿no? Tratar de defender pues lo que hoy por hoy el gobierno nacional trata de hacer, que es esta apelación que ya ha sido anunciada por la ministra del Interior, la señora Mónica Palencia, y que también pues lo ratificó de una manera bastante insensata e insensible en esta cadena nacional por parte del ministro Lofredo, en la que dijeron que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces queda claro pues que el camino de ellos es buscar la apelación para que no se quede con ese concepto que se determinó dentro de la sentencia de que hubo una desaparición forzosa. Y en ese sentido, pues la familia ha dicho, y también sobre todo digamos, la defensa que está alrededor de las familias después, no permitir esto, y sobre la base de los elementos que se han venido presentando, que se presentaron durante la audiencia, en el que pues desmienten muchas de las aseveraciones que se hicieron por parte de
digamos, de las vocerías del gobierno nacional. Alfonso mencionaba uno, cuando trataron de posicionar este concepto de que los niños habían estado robando a una mujer. No hubo una sola prueba que demuestre eso dentro de la audiencia. No pudieron ni siquiera argumentarlo eso. Entonces, yo creo que esto también deja mucho en evidencia pues la postura que se está teniendo desde el gobierno nacional y que hoy por hoy no solamente pues ha sido de discusión acá en el Ecuador, sino que también ya trasciende las fronteras. Estamos hablando aquí, lo estamos hablando también desde otros países que han visto pues lamentablemente cómo este hecho se ha suscitado acá en el Ecuador. Y como te digo nuevamente, otra vez la defensa de la familia va por este camino y no solamente ellos. Ha habido un respaldo de cerca de 60 organizaciones sociales, lo comentaba en la reportería mi colega Carol Noroña, que también pues rechazaban estas decisiones por parte del ministro y que también hacían pues un llamado a que se respete lo que se determinó dentro de la justicia. Ahora, Alfonso, ¿se considera que al caso de desaparición forzada se debe sumar uno por ejecución judicial? Eso al menos está pensando la defensa de las familias. Esto todo en un mismo proceso. Y esa es un poco la postura que tiene la defensa de la familia, ¿no? Porque, a ver, evidentemente al inicio de todo este caso, ¿no? Y cuando se declaró el tema de la desaparición forzada, no se conocían o no se sabían o no habían aparecido los cuerpos en ese momento, ¿no? Una vez que los cuerpos aparecen, pues bueno, evidentemente el caso cambia, ¿no? Muta y esa, entendemos, es la posición de la familia en este momento, ¿no? No solamente llevar el caso por el lado de la desaparición forzada, sino que también ahora, al ya tener los cuerpos, al encontrar los cuerpos y saber y tener la plena certeza de que no es que están desaparecidos, sino que fueron asesinados, pues bueno, evidentemente el tema tiene que, o el caso tiene que cambiar. Entendemos que la defensa de la familia pues hará esos pedidos dentro de los procesos o dentro de las fases de la investigación y de las fases judiciales que se den. Pero bueno, sí, es importante también conocer también esa parte, ¿no? Sabemos de momento que hubo una desaparición forzada, ¿no? Pero todo lo que todo el Ecuador creo que se está preguntando es ¿quién los asesinó? ¿Quién los asesinó? Y esa es una gran pregunta, una gran interrogante que tiene que ser resuelta, no solamente por lo que el país exige, ¿no? Por honor a los menores, por honor a las familias que son las víctimas en todo esto, ¿no? Es necesario que el Ecuador sepa qué fue lo que pasó, qué papel jugaron los militares, que jugaron algún tipo de papel dentro de la muerte de los niños y quiénes fueron quienes lo mataron. Claro, indefensión que sienten muchas familias en el Ecuador. Totalmente válido, totalmente cierto, después de que haya pasado esto. Jeff, en consecuencia con lo que dice Alfonso, ¿qué relevancia tiene, por ejemplo, la declaración de un testigo protegido que dice que motorizados de la mafia se habrían llevado a los niños? ¿Cómo evaluar la credibilidad de esta versión, que fue una de las cosas que se conoció en primer momento, hasta que después, repito, apareció este video en donde se veía a los militares en un operativo, militares nuestros, de las Fuerzas Armadas de nuestro país, el Ecuador, llevándose a estos niños y que después pues solo se confirmó días después que estos restos que fueron encontrados pertenecían a estos menores de edad? A ver, aquí hay creo que un elemento importante que se ha tratado de posicionar pues desde la defensa de las Fuerzas Armadas, que también han tenido muchas polémicas alrededor de esto. Por ejemplo, el abogado de ellos decía en su momento que los habían dejado libres porque los niños los pidieron, que eran más altos que ellos incluso, y que como ellos los pidieron, pues les habían dejado libres, palabras más, palabras menos. Y claro, tú también te explicas, bueno, dentro del proceso de los militares realmente funciona así, por un lado. Por otro, el proceso tal cual, eran menores de edad. Ellos, digamos, los militares que los retuvieron sin prueba alguna,
tenían también que llevar un procedimiento que no lo han podido explicar tampoco, es decir, alertar pues de esto a la Policía Nacional, llevarles, por ejemplo, al menor de 11 años que estaba allí, digamos, a la DINAPEN, es decir, hay muchos puntos que no llegan a concatenarse y que dentro de las versiones de los mismos militares quedan en evidencia. Se ha tratado también de decir pues que ellos no tienen nada que ver porque ya los dejaron allí. No, claro que tienen que ver, es una especie de corresponsabilidad porque los detuvieron sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de argumento. Trataron de posicionar también lo que mencionabas tú, Ruth, que no eran militares, que eran encapuchados. Y después tienes pues ya la versión de muchos de ellos en el que se evidencia que eran militares. Entonces, sí te queda mucha esta suspicacia de, pues, por dónde se va a llevar a cabo el relato por parte de ellos, porque una vez dicen por un momento dicen una cosa, por otro momento dicen otra cosa, y sus mismas declaraciones los conllevan a que quede más en evidencia que hubo una especie de corresponsabilidad por parte de ellos. Y nuevamente, lo que dijo Alfonso, es necesario saber quién finalmente los asesinó, quién finalmente los quemó, porque aparecen los cuerpos de ellos incinerados. Entonces, habrá que ver también por allí por dónde se va a realizar este tipo de declaraciones, pero sobre todo hacia qué lado llega a escalar esto, porque ya el ministro de Defensa ha dicho también pues que van a defender a las Fuerzas Armadas. El presidente Noboa se lanzaba una declaración también alrededor de las Fuerzas Armadas, no en este caso específico, pero sí que te deja pensando cuando dice que si es que los militares actúan en función de lo que pide el presidente de la República, que no tengan miedo, que él los va a proteger y si es que es necesario los va a indultar, palabras más, palabras menos. Entonces, sí te deja mucho de suspicacia por ahí. Claro. Y sobre esto, Alfonso, antes de irme a la pausa comercial, citar declaraciones del presidente Daniel Noboa. Antes de conocerse todo lo que se conoció después de la Nochebuena, que aparecieron estos restos de estos 4 niños que confirmaban que pertenecían a estos desaparecidos. El presidente Noboa había sugerido declarar héroes a estos niños. Después de eso, poco se supo de algún mensaje directo del mandatario que ahora busca la reelección. Solo se ha visto, por ejemplo, en redes sociales este full del ministro de Defensa, entre otras declaraciones de quienes conforman su gabinete. Pero ¿qué pasa con declaraciones directas de quien es el jefe de Estado de los ecuatorianos? Y yo creo que ese es un factor dentro del discurso que hay mucho que evaluar, ¿no? Si nos damos cuenta, el presidente Noboa, si se ha caracterizado por algo, es por evadir, mencionar o hablar sobre temas muy espinosos, ¿no? Recordemos cuando asesinaron al alcalde de Camilo Ponce, el presidente Noboa nunca se pronunció sobre eso. Cuando asesinaron al alcalde de Portobelo, si no me equivoco, el presidente Noboa tampoco se pronunció sobre eso. Fueron sus ministros, a través de comunicados, etcétera, etcétera, quienes se pronunciaron sobre este tipo de temas. Y lo vemos también replicado en este caso, ¿no? Salvo este pronunciamiento que dio, que tú lo recuerdas, o que acabas de recordar, que es el de declararlos a los 4 menores como héroes nacionales, lo cual ya llamaba mucho la atención. Cuando seguían todavía bajo el estado de desaparecidos, ya llamaba mucho la atención. De ahí no se supo absolutamente nada más, ¿no? Vino el 31 de diciembre, el 31 de diciembre se supo que, coincidencia, ¿no? El 31 de diciembre, a puertas de un feriado de 5 días y el día de fin de año, que los 4 cadáveres pertenecían o correspondían a los 4 menores. Vemos al presidente publicar una foto con sus tatuajes. Entonces, son cosas realmente que llaman mucho la atención. No sabemos si es que corresponden a alguna especie de estrategia de comunicación como para desviar la atención hacia otro tipo de temas. Es muy posible. Pero más allá de que sea parte de una estrategia comunicacional o no, sí llama mucho la atención de que el presidente no se refiera directamente a estos temas en los que los ecuatorianos esperamos de quien es el gobernante tener algún tipo de respuesta o algún tipo de reacción.
Ya. Ciertamente, y quien busca además la reelección dentro de poco. Vamos aquí a una pausa comercial, enseguida vamos a hablar relaciones Ecuador-Venezuela, próximos a un proceso de cambio, en teoría, este viernes 10 de enero hay una juramentación del presidente de los venezolanos, por una parte Edmundo González, pretende llegar a Venezuela acompañado de una delegación de expresidentes de la región. Por otra parte, Nicolás Maduro dice, según el tribunal, afín a él, que él ganó las elecciones, entonces que va a ponerse la banda presidencial. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? ¿Cuánto repercute esto al Ecuador? ¿Cuáles son las relaciones que tenemos entre los dos países? Y algo muy importante, el tema migratorio, que no podemos dejarlo aparte. Venezolanos y ecuatorianos cruzando la inhóspita selva del Darién. Continúan esas historias. Volvemos después de la pausa con este y otros temas. Migrantes de Ecuador, Cuba, India, Venezuela, Azerbaiyán, Sudán han sido hallados en un hotel en el estado de Chiapas, al sureste de México, por agentes de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y del Instituto Nacional de Migraciones. La Fiscalía en un comunicado ha informado que la búsqueda de los migrantes se llevó a cabo como respuesta a una denuncia anónima en la que se informó de que en un hotel de Puerto Madero se encontraban personas extranjeras confinadas en contra de su voluntad. Al menos 1.2 millones de ecuatorianos tienen como intención emigrar. Esta es la realidad del Ecuador. El 31% son jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, de acuerdo con una encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones. Seguimos hablando aquí con Alfonso Albán, con Jeff Sancuña, periodistas, colegas de Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando? Antes era impensable decir que alguna persona, algún joven, tenía la intención de emigrar. Esto se daba en poblaciones particulares en el Ecuador, por lo general el Azuay, azogues, personas que salían en los años 80 en búsquedas del sueño americano, por ejemplo, en su momento. Ahora, dentro de una conversación de una familia normal, particular en el Ecuador, está la intención de un joven de 17 años que está apenas graduándose de bachiller de salir del país, de dejar Ecuador. ¿Cuál es la situación, Alberto, para que América Latina, Alfonso, para que América Latina lo conozca, la situación del Ecuador con respecto a los jóvenes? ¿Qué sienten cuando están en el último año de bachillerato, cuando pretenden ir a cursar una carrera universitaria? Bueno, yo creo que lo primero que sienten es que si no ven en una carrera universitaria un futuro, evidentemente tienen que sumarse al músculo laboral. El problema está cuando el músculo laboral tampoco te da oportunidades, ¿no? Y vemos ahora que es todo como una especie de bola de nieve, ¿no? Ecuador está atravesando en este momento una gran crisis de inseguridad y una gran crisis económica que evidentemente hacen que las empresas de alguna manera se compriman y empiecen a reducir su mano de obra, ¿no? Y al reducir su mano de obra, pues evidentemente ya no están contratando personas ni nuevas ni tampoco a las que ya han despedido, ¿no? Entonces, o recontratándolas en este caso, ¿no? Entonces, el futuro que tienen los jóvenes aquí en Ecuador, lamentablemente, hay que decirlo, es muy escaso, es muy corto, ¿no? Si es que no te sumas al universo de personas que quieren estudiar y que llegan a lograr algún cupo dentro de alguna universidad pública, y si tienes el sustento para poder costearte tu universidad privada, pues bueno, enhorabuena, ¿no? Pero si no logras el cupo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, sumarte al grupo de personas que lo que se llaman los ninis, ¿no? Ni trabajan ni tampoco estudian. Entonces, ¿qué otra salida te queda cuando en el país en el que vives no te da las oportunidades que tú quisieras tener? Pues bueno, evidentemente ves oportunidades en otros países. Entonces te toca migrar. Te toca ir a Colombia, te toca ir a Perú, que son los países más cercanos. Y si ves otras oportunidades, pues te toca ir a Estados Unidos, tal vez a Europa, ¿no? A España. Pero esa es un poco la realidad, como que las consecuencias de todo, la suma de todas unas crisis, ¿no?
Ahora, Jeff, te voy a dar la palabra de acuerdo a lo que ha dicho Alfonso, y aquí con datos. Del total de personas que tendría la intención de emigrar de Ecuador, 950.000 ya han definido el destino. Estados Unidos, el principal, se sitúa todavía, se mantiene, 53%. Cerca de 500.000 personas quisieran irse hacia Estados Unidos de Norteamérica. A ver, en ese sentido yo creo que hay uno de los aspectos que también me llama mucho la atención es que a finalizar el 2024 el gobierno trataba de posicionar esta idea de que habían reducido que se habían reducido el número de personas que estaban, de ecuatorianos que estaban cruzando por la selva del Darién para llegar a otro destino, y que eso mostraba lo bien que estaba caminando el gobierno nacional. Pero lo que no decían es que la cantidad de personas que aún quiere salir, que bien lo mencionabas tú en cuanto a datos, 1.2 millones de personas que tienen la intención de salir, es que si bien ya no están yendo por la selva del Darién, es porque están buscando otros lugares por donde pasar, y precisamente esos otros lugares por donde pasar desemboquen en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es también, digamos, un poco la percepción de las historias que se están recolectando de allá, de las historias que se pueden reportar de allá o de las historias que uno llega a conocer desde Estados Unidos? Es también la situación en la que se encuentran en ese país, que no es la mejor de hace 20 años, que no es la mejor de hace algunas décadas atrás, donde sin duda pues había una perspectiva del famoso sueño americano, que hoy por hoy también Estados Unidos pues tiene un problema en ese sentido y que no es de las mejores condiciones para llegar hacia allá. Pero lo que sí te demuestra es que esto sigue siendo lamentablemente una consecuencia de todos los factores que se comentaban anteriormente, la inseguridad acá, el que no tengas una calidad buena de acceso a educación pública. Las universidades públicas acá todavía no llegan a tener ese salto de calidad que se equipara a una universidad privada. Entonces tienes todos estos aspectos que se van configurando y a eso súmale el que no existen plazas de trabajo las suficientes para los jóvenes recién graduados, que apenas te gradúas y te piden para un trabajo más de 5 años de experiencia, etcétera, etcétera. Entonces todos estos factores se van, digamos, uniendo, conjugando para que determinen lo que estamos hablando hoy por hoy, que esta gran cantidad de personas vean en el exterior una oportunidad pues para trabajar, para vivir. Ya, antes de irme a la pausa comercial de los dos, empiezo con Jeff. Elecciones presidenciales en Venezuela se dieron. La oposición de Edmundo González, la oposición del madurismo, presentó unas actas. Edmundo González ha sido reconocido como el presidente electo de los venezolanos. El próximo 10 de enero debería llegar Edmundo González a Venezuela a tomar posesión. El madurismo dice que va a continuar porque, según el tribunal afín al madurismo, dice que Maduro ganó de sobra las elecciones en Venezuela. ¿Qué dice Ecuador con respecto a esta situación en Venezuela? Ya sabemos la posición de Daniel Noboa, del presidente que nos representa, con respecto a estas elecciones fraudulentas en las que Maduro dice haber ganado. ¿Cuál es el sentir de los venezolanos, que tenemos muchos en el Ecuador? Jeff, empiezo contigo y luego le doy la palabra a Alfonso. Bueno, acá la comunidad venezolana sí se ha pronunciado en el sentido de que pues ellos sienten y sentían ese día de las elecciones y de la proclamación de los resultados esta tristeza pues de lo que ellos llaman, y de lo que creo que la comunidad internacional está en su gran mayoría de acuerdo, de unas elecciones fraudulentas, de haber visto un mínimo de esperanza ese día y que no se haya podido lograr precisamente por la no transparencia de las elecciones que existieron allá en Venezuela. Entonces, acá digamos, desde los sectores en los que yo conozco, los grupos de migrantes venezolanos que están acá, sí sienten mucho esa tristeza, esa decepción de que no se haya podido configurar esta victoria dentro de la transparencia que debería existir dentro de las elecciones, y pues preocupados por sus familias, por la gente que todavía sigue allá. Entonces, eso se va también un poco relacionando pues a la postura que ya mencionabas. En noviembre del 2024, la Cancillería emitía un comunicado en el que pues dicen que reconocen como presidente a Edmundo González, y es más, en la reunión que ya tuvieron en Panamá, la canciller Gabriela Sommerfeld estuvo presente también en la recepción de estas actas que ha presentado Edmundo González. Entonces, estaremos expectantes de lo que pase allá en Venezuela, porque finalmente otro de los aspectos también es que Venezuela prohibió pues los vuelos comerciales desde Panamá. Entonces, veamos cómo también vaya a llegar Edmundo González. Alfonso.
Y bueno, en el mismo sentido, evidentemente la comunidad venezolana acá en el país, y particularmente acá en Guayaquil, pues bueno, también expectantes de lo que vaya a pasar este día viernes, ¿no? Este día viernes 10 de enero. La reflexión que yo hago un poquito sobre todo lo que está pasando ahora último, ¿no? Ya recordaba Jeff pues lo del pronunciamiento del gobierno ecuatoriano, reconociendo a Edmundo González y otros gobiernos también reconociendo a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Yo me cuestiono un poco, pues bueno, ¿y esto de qué, en qué ayuda, ¿no? Más allá del reconocimiento, ¿qué más se puede hacer? Porque claramente al régimen de Nicolás Maduro no le interesa si Ecuador o si Colombia o si Perú lo reconoce a él o no lo reconoce. Claramente él quiere quedarse ahí sentado y pues bueno, podrá gobernar con la ayuda de los gobiernos que le sean amigos a su régimen, ¿no? Pero yo creo que la comunidad internacional debería hacer algo un poco más, ¿no? Y creo que en eso se está quedando un poco, ¿no? Tenemos que pasar del reconocimiento, que está muy bien, perfecto, pero hay que hacer algo más, ¿no? Hay que hacer algo más que esperemos se vea el día viernes, ¿no? Esperemos que se vea el día viernes y que no pasemos simplemente del reconocimiento al presidente electo, sino que veamos algunas otras posiciones un poco más duras, más contundentes, tal vez en otros foros como la OEA, que ya se ha dado, en las Naciones Unidas, en algunos otros espacios, pero ya es momento de ver de parte de la comunidad internacional una posición que vaya más allá de los reconocimientos. Alfonso Albán, editor de Diario Expreso en Ecuador, Jefferson Sanguña, periodista ecuatoriano, me acompañan aquí en Club de Prensa Ecuador. Pausa comercial, volvemos enseguida con más. Seguimos en Club de Prensa Ecuador. El exministro Arturo Félix Wong va a asumir como embajador de Ecuador en Colombia. Esto tras el beneplácito del gobierno de Gustavo Petro. El cambio de embajador se da en momentos en que las relaciones entre los dos países están pasando, digamos, por un buen momento. La venta de energía eléctrica de Colombia a Ecuador. Este ha sido uno de los elementos que ha ayudado a superar los cortes de luz debido al estiaje que todavía persiste en el Ecuador. Félix Wong es uno de los hombres de confianza del presidente Daniel Noboa, su amigo desde la infancia además. Integró la comitiva que acompañó al entonces presidente electo en su gira previa por Europa, por Estados Unidos. Fue parte de la comisión de transición que trató con el gobierno saliente de Guillermo Lasso. Alfonso, ¿qué relevancia tiene el hecho de que Félix esté en este cargo ahora en Colombia? Se decía pues que había un acercamiento con el gobierno de Petro. Se sabía de ciertos roces que había, declaraciones del presidente Noboa con respecto a lo que significaba para él la administración de Gustavo Petro, pero luego, ante una eventual venta de energía para nuestro país, asociada con esta conveniencia que decimos por este problema eléctrico que todavía persiste, que se ha superado en cierta medida, pero ¿qué significancia tiene el hecho de nombrar este embajador en Colombia? A ver, yo creo que en la medida en la que el nuevo embajador Félix Wong nos pueda garantizar a los ecuatorianos de que Colombia nos va a poder seguir vendiendo electricidad y ya no vamos a tener estos problemas de crisis energética que lo vivimos hasta finales del año del 2024, pues bueno, me parece que es un nombramiento relevante, ¿no? Se ha habido esos acercamientos y se tiene esa relación saludable, por llamarlo de alguna manera, a través del nuevo embajador con el gobierno de Colombia, pues bueno, enhorabuena para Colombia y para Ecuador, pero lo que yo sí creo es que debería transparentarse un poco el nombramiento o el trasfondo del nombramiento del embajador Félix Wong, ¿no? Hay que recordar un poco el contexto en el que el embajador, bueno, antes ministro de gobierno, ahora embajador, salió y se fue primero como consejero de la embajada y ahora es el embajador de Ecuador en Colombia.
Y pues bueno, habría que transparentar un poco eso. Esas es otra de las características de este gobierno, que pasan muchas cosas, pero no se las transparenta y no se le dice con frontalidad por qué se nombra al embajador Félix Wong en ese cargo, ¿no? Lo mismo que venimos a nosotros, por lo menos como medio de comunicación, exigiendo que los ecuatorianos merecemos saber, por ejemplo, cuál es el trasfondo de la pelea entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Hasta este momento nadie lo sabe. Nadie sabe cuál es el origen de ese problema que ahora actualmente nos está llevando a otros grandes problemas que estamos viviendo en el país. Pero bueno, ese es un punto aparte. Debería también decirse por qué se lo nombra al señor Félix Wong como embajador. Insisto, si él nos puede garantizar que Colombia nos va a seguir vendiendo electricidad, en buena hora. Jeff, Daniel Noboa dijo en su momento en una entrevista con The New Yorker, que fue replicada en medios de comunicación internacionales, nacionales también, Petro es un snob de izquierdas. Después dijo el presidente Noboa que esas frases habían sido sacadas de contexto y demás. En fin, hay una ideología que no comparten, eso es cierto. Aunque estuvieron juntos, ¿de qué forma aporta el hecho de que Félix Wong esté de embajador de los ecuatorianos en Colombia? En un primer momento yo sí creo y destaco, creo que al menos la madurez política por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que a pesar de estas desatinadas declaraciones que dio el presidente Noboa en contra, no solo de él, también lo hizo de Javier Milei, también lo hizo de Nayib Bukele, pues hubo una apertura para que puedan sentarse a conversar sus delegados de los distintos gobiernos y que pues hayan llegado a este acuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué tanto puede repercutir, sobre todo por dónde va el aspecto de Félix Wong? Sin duda, y coincido en eso con Alfonso, que es necesario saber sobre la base de qué lo nombran a él y sobre la base de qué causas y qué factores lo determinaron a que él sea hoy embajador allá en Colombia. También, y yo creo que esto tampoco se debe olvidar, que Félix Wong fue el ministro que en una entrevista con Milton Pérez en Teleamazonas juró que no iba a haber apagones. Y a la semana siguiente se dio el tema de los apagones acá en Ecuador. Entonces venía también desgastándose su imagen, comenzaron a bajar perfil de Félix Wong y pues repercutió en que las vocerías se hayan cambiado en ese sentido. Entonces, nuevamente, mientras se pueda garantizar que las relaciones diplomáticas, no solamente con Colombia, yo creo que todos los países necesitan tener una relación mínima diplomática con el resto de sus pares internacionales, mientras eso sea consecuente tanto para el Ecuador como para el otro país, es de manera positiva. Pero otra vez, el tema de la crisis energética no solamente se puede depender pues de la venta de energía que pueda realizar Colombia, sino también de los otros factores que ha prometido el gobierno nacional y que habrá que ver si es que se llegan a cumplir, porque no lo decimos solamente, no lo decimos dentro de la prensa. Yo creo que lo han dicho varios de los expertos energéticos que son consultados acá, que la situación podría regresar. Entonces, nuevamente, veamos hacia dónde también escala esto, pero la presencia de Félix Wong allá en Colombia sí llamó mucho la atención por estos factores que no se conocen de por qué lo nombraron, pero finalmente el presidente si algo ha demostrado es que puede tomar las decisiones que mejor él crea que le conviene. O sea, la pregunta que está en la atmósfera es ¿por qué se le nombra a Arturo Félix Wong como embajador de Colombia y después que trasciende tras el beneplácito de Gustavo Petro? Vamos aquí a una pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. ¿Qué pasa en la vicepresidencia en Ecuador? Otra de las inquietudes que resaltan en mi país, Ecuador. Vamos a tener tiempo para desarrollarlo en otro Club de Prensa. Voy a agradecer ahora a Alfonso Albán, editor de Diario Expreso en Ecuador, por acompañarme aquí en el programa de hoy. También a Jefferson Sanguña, periodista ecuatoriano. Gracias a los dos. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24. Enseguida la actualización de las noticias internacionales de la hora.